El especialista en este tema que nosotros hemos convocado para la entrevista en vivo, en piso, es el economista Carlos Segiaro. Te agradecemos, como es habitual, la presencia aquí porque necesitamos que nos cuentes, como siempre decimos, con esa facilidad para que nos comprendan los ciudadanos y las ciudadanas, cuáles son esos ejes fundamentales de este entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la esencia, en realidad, es que la Argentina tenía hasta acá un acuerdo que se llamaba stand-by, que era un acuerdo de pago a 3 años, absolutamente incumplibles, porque los compromisos de pago este año excedían absolutamente la posibilidad del Banco Central, de las reservas, era absurdo. Entonces lo que se consiguió es, en lugar de pagar a 3 años una deuda impagable, se consiguen dos cosas. En primer lugar, empezar a pagar recién después del 2026, en términos netos, y además amesetar los compromisos de pago. Es decir, que no estén tan concentrados en 3 o 4 años, sino que después van a estar dilatados a lo largo de 10 años. Este es el acuerdo en sí mismo, un acuerdo que pasa de 3 años a 10, pero que además expresa un periodo donde el cual la Argentina no va a estar pagando y empieza a pagar en el 2026. Esa es la esencia del acuerdo. Ahora, la Argentina asume compromisos frente al Fondo Monetario que arrancan desde la primera revisión trimestral que se va a hacer en junio. Ahora, en ese campo, digamos, la pregunta es, bueno, ¿qué cambia para la gente? ¿Qué cambia para las empresas este acuerdo? Hay un punto central, por supuesto, para que la Argentina tenga capacidad para pagar a partir del 2026, tiene que comprometerse a ajustar las cuentas fiscales, a no tener más déficit fiscal a partir del 2025, y además tiene que comprometerse a ir mejorando su nivel de reservas en el Banco Central, acumular dólares, para decirlo así, cuando empiecen sus compromisos de pago en el 2026. Hasta acá cualquiera que esté escuchando, bueno, no tengo nada que ver, claro. Este un problema del gobierno argentino, a mí no me involucre en nada. En realidad sí, de manera rápida, en dos aspectos. En primer lugar, que el Fondo Monetario le exige al gobierno argentino, de hecho, de decir, bueno, te permito que hasta el 2025 tendrás déficit fiscal. Tanto que parece bastante flexible eso, tanto que algunos medios de comunicación a nivel internacional, el Financial Times, sacó un artículo diciendo que el Fondo Monetario se había vuelto peronista, porque es muy flexible, la verdad, esa posición del Fondo Monetario, pero no lo fue en otro aspecto. El Fondo Monetario le dijo al gobierno argentino, bueno, está bien, voy a equilibrar las cuentas fiscales recién en el 2025, pero no me vas a financiar el déficit fiscal con emisión monetaria. Claro. Eso no te lo voy a aceptar. Lo que vas a tener que hacer entonces para financiar ese déficit fiscal, que las cuentas no cierren hasta el 2025, es que te tenés que financiar en el mercado. Tenés que salir al mercado a buscar la plata, no emitirla, sino salir al mercado a buscarla. Y alguien dirá, bueno, ¿qué cambia con eso? Que el gobierno argentino, para poder conseguir recursos en el sistema financiero y de los inversores que le presten plata, le va a tener que pagar una tasa de interés a los inversores, a los ahorristas, que sea positiva frente a la inflación. Claro. Acá hay un cambio notable Menuda tarea con respecto a lo que pasó en los 2 primeros años de gestión de Alberto Fernández. Si pensamos la tasa de interés de un plazo fijo, el año pasado estaba en el 37% anual, la tasa nominal, y la inflación era del 50%. O sea que el que ponía plata en el banco, a esa tasa de interés estaba perdiendo poder adquisitivo. Bueno, a partir de ahora la tasa tiene que empezar a subir para situarse en terreno positivo. Tal vez no la tasa nominal anual, sino lo que se llama la tasa efectiva, la que yo recargo todos los meses y voy capitalizando los intereses. Pensemos que el año pasado la tasa de interés nominal estuvo en el 37% todo el año, y desde que empezó este año ya subió 2 veces al 39% y al 41,5%, que expresa una tasa efectiva de casi el 50% ya. Y hoy o mañana la tasa vuelve a subir. Alguien que está mirando dirá, bueno, está bueno, me van a mejorar el plazo fijo. El tema es que los bancos van a subir todas las tasas. Claro, el que está endeudado, para endeudarse, bueno, va a ser casi imposible. Suben todas las tasas de interés. Claro, la tasa de interés del descubierto en cuenta corriente, la tasa de interés del canje de cheques, la tasa de interés de las tarjetas. Se acabó la tasa negativa también para tomar un crédito, o para quedar en descubierto en la cuenta corriente, o se acabó que la tasa sea negativa en la tarjeta de crédito. Todas esas tasas van a empezar a subir. La única tasa del sistema financiero que va a permanecer en terreno negativo frente a la inflación es la tasa de inversión productiva, para ir por proyectos de inversión, que va a tener algún subsidio de parte del gobierno nacional. Claro. Esto es un cambio importante.
Claro, sobre pero todo a además- nivel de empresas y Claro. a nivel de quien está endeudado, Claro, eso. porque empezamos a ver tasas cada vez más picantes en el sistema. Y además porque muchos argentinos y argentinas estamos endeudados, o sea, hay un endeudamiento. Exactamente. Las tarjetas de crédito se utilizan para comprar alimentos en la mayoría Por de los supuesto. hogares. El aumento de las tasas de interés va a llevar una señal de enfriamiento sobre la economía, que por lo tanto va a tener un nivel de crecimiento menor que el que podíamos suponer antes del acuerdo. Y el segundo punto importante del acuerdo, en ese aspecto, es que el Fondo Monetario le dice, bueno, vos tenés que acumular reservas en el Banco Central, porque me tenés que pagar a mí el día de mañana, tenés que ir acumulando reservas. Y para eso la economía argentina tiene que ser competitiva, y entonces el dólar en el mercado oficial de cambios tiene que ir subiendo este año más o menos en sintonía con la inflación. El año pasado el dólar oficial subió 22% contra una inflación que fue del 50%, subió menos. El Fondo Monetario dice, eso no va más. El dólar tiene que subir en sintonía con la inflación para que no haya pérdida de competitividad, pueda haber exportaciones que permitan generar más divisas para la Argentina, que se tienen que acumular dentro de las reservas para cuando yo empiece a cobrar, dice el Fondo Monetario. Y en ese aspecto una novedad heterodoxa del fondo es que el fondo no solo acepta, está de acuerdo con que siga el cepo. Porque el Fondo Monetario se dio cuenta que si en la Argentina no hay un cepo, los argentinos se compran todos los dólares. Claro. Entonces el Fondo Monetario dice, no, el que quiere cobrar soy yo acá. O sea que hay que impedir que los argentinos compren dólares libremente, porque si no se compran todo, y entonces el cepo va a continuar, pero con tasas de interés más altas en el sistema, y eso va a ir haciendo probablemente que la brecha, que estuvo en el 100%, se vaya acomodando, en parte porque los dólares marginales se van a demandar menos si la tasa de interés es positiva, pero también y fundamentalmente porque el dólar oficial es el que va a subir más. Ahora eso conduce al punto de referencia, porque el Fondo Monetario le dice al gobierno argentino, el dólar tiene que subir en sintonía con la inflación. La tasa tiene que ser superior a la inflación. Bueno, ¿de cuánto va a ser la inflación? Claro, esa es la pregunta. Entonces ahí que sigue. empieza ¿Qué va a pasar con la inflación? el otro punto, porque la inflación aparece como un punto de referencia de los otros objetivos. La verdad que en el documento que acordaron el Fondo Monetario y el gobierno argentino no hay ningún objetivo explícito de inflación para el gobierno argentino. Hay un punto de referencia diciendo que el gobierno argentino va a intentar que la inflación esté entre el 38 y el 48%, lo cual no se lo cree ni las dos partes que lo firmaron, ni se lo puede creer nadie. En realidad pensemos que la inflación de marzo probablemente esté cerca del 5%, con lo cual la inflación del primer trimestre va a estar en el 15% casi, solo en el primer trimestre. La mayor parte de los analistas coinciden que la inflación puede estar en torno al 60%. Este año la inflación minorista. Yo creo que es probable. Alguien dirá, si juntaste una inflación del 15% los primeros 3 meses, ¿cómo te da el 60% a fin de año? Lo que pasa es que hay muchas empresas en la Argentina que entre febrero y lo que va de marzo, por las dudas, armaron un colchón infernal de precios. Repasábamos recién la cantidad de pinturerías que hay dando vuelta acá en la avenida. En realidad hemos visto algunas facturas a nivel mayorista de un precio de una lata de pintura que mayorista estaba en 6.000 pesos la semana pasada y a nivel minorista en la góndola está en 20.000. Claro. Y si yo agarro un empresario y le digo, che, ¿cómo? A ver, ¿qué justifica que vos me pasé el precio de 6.000 a 20.000? Me va a encontrar un montón de argumentos, porque el dólar blue, porque tenía miedo, porque por las dudas si no hay stock. Bueno, hay muchos sectores empresarios que entre febrero y marzo armaron unos colchones por las dudas que son tremendos. De donde es lógico pensar que la inflación de marzo va a seguir siendo alta por todo este proceso, el aumento de las tarifas de los combustibles, etcétera, etcétera, pero razonablemente mi expectativa es, no solo la mía, que los precios a partir de abril y mayo empiecen a tranquilizarse. Es decir, el que por las dudas pasó un precio de 6.000 a 20.000 en una lata de pintura, en realidad probablemente entre abril, mayo y junio no mueva esos precios, que es lo que ha pasado otras veces. El gobierno quiere retrotraer precios. Sí. Culfas dijo ayer voy a actuar con la ley, todo el marco legal que tengo para que retrotraigan precios. Yo eso en la Argentina no lo vi nunca. Claro. Lo que sí espero es que después los precios entonces se empiecen a tranquilizar, sobre todo a partir de abril, mayo, junio, y vuelvan a un rango de inflación del 3% mensual, que es donde vamos a ver el funcionamiento probablemente de la economía argentina, y que sería compatible con una inflación anual del 60% cuando la miremos en diciembre, digamos. Ahora, desgraciadamente, una inflación anualizada del 60%, o del 65%, o del 55%,
es una piedra tremenda. Es un montón. Claro. Frente a la expectativa que pueden tener algunos sectores de mejorar el poder adquisitivo de los salarios o mejorar las jubilaciones. El gobierno, como el año pasado, dice eso, que otra cosa va a decir, pero mi impresión es que este nivel inflacionario va a hacer que inevitablemente muchos precios, entre ellos los salarios y las jubilaciones, desgraciadamente, a lo largo de este año no tengan la posibilidad de recomponerse, más allá de algún gremio fuerte que tenga capacidad de negociación, porque digamos, el gobierno argentino se había planteado paritarias en torno al 40%. Sí, 41%. Estamos hablando que la inflación es del 60%, o sea que ni arrancan. Pero en realidad, por ejemplo, la UOM cerró la semana pasada en un 45%, pero con cláusula de ajuste. Sí, sí. O sea que seguramente en algún momento de los próximos meses va a haber una revisión, pero estamos hablando de los sectores gremiales que tienen una capacidad de negociación fuerte, digamos. Pensemos que una parte importante de la sociedad argentina, monotributistas, autónomos, gente que está en la marginalidad del sistema, no tiene ninguna paritaria para negociar y no va a tener mucha capacidad para recomponer, digamos, sus ingresos frente al proceso inflacionario. Desgraciadamente me parece que eso no va a ocurrir. Ay, se nos está acabando el tiempo y realmente, bueno, la explicación es muy clara. ¿Qué va a pasar como así con las tarifas, que también impacta, digamos, el costo de tarifas en los bolsillos? Y lo que vos ves como síntesis de este acuerdo, ¿no? Desde tu punto de vista como analista económico. Bueno, había gente que me preguntaba y me decía, ¿este acuerdo va a mejorar la situación? No, el acuerdo lo que evita es una situación peor, digamos. No acordar con el Fondo Monetario, para mí, era lo más parecido al abismo. Íbamos a un escenario de falta total de divisas que iba a terminar en un golpe devaluatorio. Ese golpe devaluatorio iba a generar a su vez un golpe muy fuerte en términos inflacionarios e íbamos a un escenario de lo que llamamos estanflación. Íbamos a un escenario muy peligroso de recesión combinado con inflación, de alta inflación. Y pérdida mayor de poder adquisitivo, de salario, de jubilado. O sea, no arreglar con el fondo era a mi juicio lo más parecido al abismo. Eso lo hemos evitado con este acuerdo. Ahora, si alguien me dice la economía argentina y la sociedad argentina van a estar mejor después de este acuerdo dentro de 5 meses, no lo creo. En realidad, esto evita males peores, pero de ninguna manera me está trazando una hoja de ruta rápidamente de mejoramiento de la situación de la economía argentina. Cuando uno toma un crédito, lo que gana es tiempo. Este acuerdo permite ganar tiempo para empezar a pagar después de 2026-2027. La Argentina gana tiempo con este acuerdo. Ahora, el tiempo lo puedes usar mal o bien. Y va a depender de un montón de factores que la economía argentina pueda reacomodar todos sus desequilibrios en los próximos 2 y 3 años para poder mostrar un escenario más razonable, digamos, de funcionamiento de la economía argentina a partir del 2025-2026. Pero eso es muy prematuro todavía para predecir. Y además estamos cruzados también por elecciones, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero digamos que es llamativo, ¿no es cierto?, como un segmento del oficialismo cuestionó el acuerdo diciendo que el gobierno argentino ha sido muy flexible en este acuerdo, cuando a nivel internacional, la verdad, el Fondo Monetario lo han insultado en 7 idiomas, en función de que tenía un nivel de flexibilidad que no tiene antecedentes en la historia de los acuerdos entre el Fondo Monetario y la Argentina, ¿no? Gracias, Carlos.